Ay, ¿dónde están? Lau, y de Cali llegaron. ¿Dónde están los de Cali todos? A ver, el chismoseo. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida Lau, a... Dime, Cris. córrete para que te veamos. Eso, ahí, perfecta. Vamos a sentar. Bueno, muy buenas tardes para Gerardo Salkovich y para todas las ciudades. En este momento empezamos la videoconferencia América Latina, Huellas y Retos del ciclo progresista. Gerardo, te damos la bienvenida. Gerardo es periodista, editor del portal Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Colabora en diversos medios como Tiempo Argentino, Telesur, Rebelión, Alaí, entre otros. Conduce el programa Radiar al Sur de Río Bravo por Radio Nauta FM y fue militante muchos años del Frente Popular Darío Santillán en Argentina. Buenas tardes, Gerardo, y bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Ahí algunos están comiendo, con provecho. ¿Comenzamos de una vez? Sí, de una vez, Gerardo. Vale. Bueno, nada, en principio agradecerles a las compañeras y compañeros del Instituto Falborda, del Congreso de los Pueblos. Es raro estar hablando así a una computadora, no estar presente compartiendo, pero bueno, hay que aprovechar también estos recursos tecnológicos para acercarnos entre nuestros pueblos latinoamericanos. Quería felicitar esta iniciativa, además porque me parece bien importante que tengamos presente la importancia de debatir, de analizar la situación de América Latina y el Caribe, de nuestra patria grande. A veces quizás nos encerramos un poco en nuestras dinámicas locales, y en realidad somos pedacitos de procesos más amplios, ¿no? Entonces muchas veces entender lo que pasa en la región nos sirve también para comprender nuestras realidades locales. Así que nada, evidentemente de lucha previos, ¿no? La serie de levantamientos populares y procesos por abajo que de alguna forma irrumpieron a principios de siglo y determinaron la irrupción de estos gobiernos. Hay que hablar entonces de lo que fue el Caracazo en Venezuela en 1989, hay que hablar de la irrupción del zapatismo en México en el 94, de las masivas luchas de los sin tierra en Brasil, de las guerras del agua y del gas en Bolivia, de, bueno, el surgimiento en Argentina del movimiento piquetero, y después lo que fue la rebelión popular de diciembre de 2001. En Ecuador también se dieron distintos levantamientos con fuerte componente indígena en 2000, en 2001, también en 2005. Bueno, todos estos procesos de lucha, estos levantamientos populares que de alguna forma plantearon un freno al modelo neoliberal en algunos países de nuestra región, determinaron entonces la irrupción de estos gobiernos progresistas en el continente. Por poner una fecha, digamos, de nacimiento de este ciclo de gobiernos progresistas populares, podemos hablar del 6 de diciembre de 1998, cuando aparece Hugo Chávez en escena y derrota en las elecciones a los partidos tradicionales, a Acción Democrática y COPEI, los partidos venezolanos que se venían repartiendo el poder desde el Pacto de Punto Fijo en 1954, y ahí, bueno, empiezan a surgir una serie de gobiernos de nuevo tipo, primero en Brasil, después en Argentina, después Uruguay, Bolivia, Ecuador,
Paraguay, Honduras, Nicaragua, El Salvador. También se dan algunas experiencias locales. Bueno, ahí ustedes tienen la experiencia de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, pero básicamente a niveles gubernamentales es donde se da esta nueva época, ¿no? En América Latina, este cambio de época, esta nueva hegemonía continental que en la región implicó importantes transformaciones muy profundas, en algunos países quizás más tibias, más parciales, y en otros países quizás transformaciones más radicales, más profundas. Pero que en todas sus variantes y en toda su heterogeneidad han tenido o tienen algunos rasgos en común también, como por ejemplo el rescate del rol del Estado como regulador de la gestión económica. A la par de esto, y lo más interesante creo yo de todo este siglo, se conforma una nueva y una inédita arquitectura de integración regional que de alguna forma permite recuperar ciertas dosis de soberanía, reformular el vínculo histórico de sumisión con Estados Unidos, y se conforman también una cantidad de iniciativas y de organismos internacionales que marcaron esta época. Ya para el año 2005 tenemos quizás el mayor hito, ¿no? El hito histórico de esta época a nivel regional, es cuando se le dice no al ALCA, ¿no? Cuando se rechaza en esa cumbre en Mar del Plata ese proyecto neocolonial que impulsaba Estados Unidos, el ALCA, y sobre todo con ahí las figuras de Néstor Kirchner, Lula y Chávez en aquella cumbre, pero también con todo un proceso previo de luchas. Desde el 2004 se venía impulsando la campaña continental contra el ALCA desde los movimientos sociales. Bueno, en 2005 finalmente se da ese entierro al ALCA en Mar del Plata como una foto y como un hito histórico del momento de la nueva época que se estaba viviendo. Sigue transcurriendo este siglo y a mediados del año 2009, quizás en el momento de mayor despliegue, ¿no? de este ciclo, tenemos ahí 7 gobiernos de América del Sur, de los 12, y 3 de los 7 de Centroamérica, gobernados por estos proyectos populares, progresistas y de izquierda. Sumando ahí a Cuba, se conformaba ahí un bloque regional, una nueva hegemonía continental con mucha fuerza. Bueno, es evidente que en estos últimos años hay un agotamiento de este impulso, hay un cambio en el escenario de la región, que podemos quizás ubicarlo que comienza este agotamiento del impulso en los años 2013, 2014. Previamente habíamos tenido los golpes, el golpe de Estado en Honduras en 2009 y en Paraguay el golpe parlamentario en 2012 que venían ensayando, ¿no? Y ya en 2013 se da un hecho importante, que es la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo, que de alguna forma también limita ese proceso de integración. Chávez había sido el principal impulsor, el principal motor de esta integración regional. Chávez, y desde el gobierno venezolano se había impulsado el ALBA, la UNASUR, la CELAC, proyectos como Petrocaribe, integrando a las islas caribeñas, proyectos como Telesur, como principal paradigma comunicacional. La muerte de Chávez evidentemente fue un golpe grande y dejó a la integración regional quizás sin un liderazgo importante. Para el año 2014 empiezan a darse las primeras derrotas electorales, ¿no? Estos gobiernos habían surgido y se habían sostenido a partir del triunfo, obviamente, en las urnas, ¿no? Y se habían ratificado con sucesivas victorias en el terreno electoral. Se habían elegido, se habían reelecto varias veces todos estos gobiernos. En el año 2014, en febrero, se da la primera derrota en Ecuador, donde el oficialismo pierde en las elecciones regionales las principales 3 ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, quedan en manos de la derecha. En 2015 también se da en octubre la derrota del kirchnerismo en la Argentina, y en diciembre una muy fuerte derrota del gobierno venezolano en las elecciones legislativas. Por paliza gana la derecha venezolana en esas elecciones parlamentarias, y en febrero de 2016 se da el plebiscito en Bolivia, ¿no? Evo impulsa un referendo para reformar la Constitución y poder volver a postularse, y gana el no. Bueno, ahí se da, entonces, se empiezan a dar una serie de debates, y algunos intelectuales, sobre todo
desde el establishment empiezan a hablar de esta idea del fin de ciclo, ¿no? Como que ya se terminó el ciclo progresista, ya América Latina vuelve a la normalidad, entre comillas, y se empieza a debatir esto del fin de ciclo. Bueno, algunos intelectuales de izquierda también abonan esta hipótesis. Evidentemente la historia está demostrando que ser un poco más compleja. Ahí tenemos al gobierno de Ecuador, que se religió en el mes de abril, más allá del retroceso que está significando la presidencia de Lenín Moreno. Ahí tenemos a Bolivia sosteniéndose, y bueno, a Venezuela, ¿no? Con todas sus dificultades, con todo el asedio brutal internacional, y con todos los problemas, aún así sigue resistiendo también. Entonces, bueno, con Pablo Solana, a partir de este cambio de escenario, pensamos en un libro que se llama Huellas y retos del ciclo progresista, América Latina, donde pensamos, bueno, cuáles fueron las razones de este cambio de escenario, más allá de analizar lo que ha venido pasando en este siglo, pensar las razones, cuáles fueron los motivos de este cambio de escenario, de esta recomposición de las derechas, de este retroceso de los proyectos progresistas y populares en los gobiernos. Bueno, por un lado, buscando estas razones, tenemos claramente los aciertos de las derechas, ¿no? Evidentemente, las derechas han tenido una serie de aciertos en estos últimos años en América Latina que permitió que volvieran a ocupar algunos gobiernos y que volvieran a tener, que cambiara la correlación de fuerzas en su favor. Hablamos de aciertos en el plano económico, hablamos de aciertos en el plano comunicacional, en el plano mediático, donde los grandes medios de comunicación han jugado y juegan un rol clave para impulsar y sostener a estos gobiernos. En el plano institucional, parlamentario, judicial, donde si bien algunos gobiernos habían accedido justamente a la presidencia, pero el poder en su conjunto todavía estaba bastante peleado y la derecha conservaba ciertos bastiones en los parlamentos, en el poder judicial, y sobre todo también en el plano cultural, en el plano simbólico, donde la derecha ha impulsado una estrategia muy interesante, sobre todo en el despliegue simbólico, comunicacional y en las redes sociales. Pero bueno, más allá de estos aciertos de las derechas, de lo que ellos han logrado reformular en sus estrategias, nos pareció interesante en el libro, y me parece interesante en lo central del análisis actual, en analizar cuáles fueron las contradicciones de estos gobiernos progresistas, cuáles fueron sus límites, sobre todo, cuáles fueron los límites que mostraron las fuerzas progresistas, populares y de izquierda en este siglo, cuáles fueron los errores que se han cometido, cuáles fueron también las debilidades, ¿no?, alcanzadas no solo por los gobiernos, sino por todas las fuerzas progresistas, populares y de izquierda, en lo que se llama esta década larga latinoamericana. No por una cuestión de señalamiento de culpas, ¿no?, sino como un sano ejercicio de crítica, de autocrítica, cada uno desde su lugar y cada una desde su lugar, para que poder pensar en esta idea del reimpulso. Y pensar también en aquellas 3 R que mencionó Chávez una vez, ¿no? Revisión, rectificación y reimpulso. Y de alguna forma asimilar las lecciones, los aprendizajes que nos deja esta época para recuperar la iniciativa estratégica. Este ejercicio de autocrítica creo que también toca a los movimientos sociales, ¿no?, a las izquierdas, a las fuerzas del campo popular, que también, ¿no?, tienen y hemos tenido responsabilidad en este cambio de escenario en la región. Quería mencionar también 2, por ahí, habituales errores de enfoque cuando se intenta pensar a la región en su conjunto y este ciclo progresista. Uno tiene que ver con, muchas veces se cae en poner a todos estos gobiernos en la misma bolsa, ¿no?, analizarlos como algo homogéneo, y a veces la generalización como ciclo progresista, si bien nos ayuda a veces a tener una referencia sintética de todo el conjunto, por eso en el título del libro ponemos ciclo progresista, porque de alguna forma es sencillo para enmarcarlo, esta generalización, pero a veces suele ser contraproducente a la hora de sacar conclusiones, ¿no?, porque evidentemente al interior de este ciclo progresista hay distintas variantes, distintos matices, distintos horizontes, y sobre todo distintos proyectos históricos. Así que nos parece también interesante evitar esta homogeneización que se ha tratado desde algunos sectores, y pensar sobre todo en una distinción clave, ¿no? Dentro de este variopinto de gobiernos hubo algunos que
de alguna forma impulsaron algunos cambios importantes, algunas conquistas para los pueblos, cierta inclusión social, pero que han tenido como techo plantear una especie de capitalismo serio, ¿no? Han tenido en su horizonte la apuesta a un capitalismo más humano, capitalismo bien administrado. Estos gobiernos, que a veces se los llama neodesarrollistas, no han intentado, no han tenido la vocación de apostar a una transformación estructural del capitalismo. Y por otro lado tenemos algunos proyectos, sobre todo Venezuela y también en alguna medida Bolivia, que se han animado por lo menos a plantear un horizonte de transformación, un horizonte de ruptura con el capitalismo y de construir un paradigma nuevo, ¿no? Llámese socialismo del siglo XXI, socialismo bolivariano. Bueno, en todo caso hubo experiencias interesantes en estos proyectos, más allá de la actualidad y cómo han funcionado, que de alguna forma se han animado a más. En particular el proceso del Estado comunal en Venezuela, de la construcción de los consejos comunales, de las comunas. Creo que esa creación de una nueva institucionalidad habla, ¿no?, de una distinción importante dentro de todo este grupo de gobiernos progresistas y populares. Y el otro error de enfoque que mencionaba, que había dos que quería mencionar, tiene que ver con que muchas veces se analiza solamente los procesos por arriba, ¿no? En la superestructura, desde las disputas en el poder estatal, desconociendo o subestimando los procesos por abajo, los procesos en las bases. Bueno, algo a lo que ustedes seguramente estén más empapados y más habituados, pero a veces en los análisis de periodistas, intelectuales, se suele solamente pensar a los procesos por lo que pasa en los gobiernos, en los estados. Ahí en el libro que compilamos con Pablo hay un artículo de Sebastián Quiroga, compañero vocero del Congreso de los Pueblos, que habla de algo así como identificar un ciclo largo de luchas, ¿no?, que abarca los últimos 30 años y del cual estos gobiernos fueron solamente una expresión, ¿no?, de todo este ciclo largo en América Latina. Así que nada, también me parece interesante mencionar esto porque por ahí en Argentina, en Brasil, últimamente se habla mucho de esto de que volvimos a los 90, ¿no? Estamos volviendo a los 90, porque evidentemente, tanto desde el gobierno argentino como del de brasileño, se repiten algunas políticas similares a las implementadas por los gobiernos neoliberales en los 90. Pero evidentemente, esta idea de alguna forma se pone en cuestión porque los pueblos no son los mismos que los 90, la maduración del campo popular, de los sectores populares, no es la misma, hay un nivel de conciencia o de resistencia distinto, por lo tanto también es interesante pensar y analizar lo que está pasando por abajo. Por último, en esta introducción, porque no la quería hacer muy larga y me parece más interesante lo que pueda seguir después, las inquietudes, las preguntas, las opiniones, así que ya pueden ir ahí pensando alguna intervención, alguna pregunta, alguna opinión para compartir después, para intercambiar después. Por último, quería mencionar algunas reflexiones que planteamos también en este libro con Pablo, en nuestro artículo al final, en donde pensamos algunas reflexiones para fogonear el reimpulso, para reelaborar un nuevo paradigma emancipador en América Latina y el Caribe. Una serie, le ponemos 10 reflexiones, ¿no?, para pensar un reimpulso. Yo quería mencionar solamente algunas, así a la pasada, como para provocar quizás el debate posterior, algún punteo de lo que creemos que han sido algunos de los puntos débiles para rectificar a futuro. Uno tiene que ver, evidentemente, con la matriz productiva que hay en América Latina. El modelo de producción y de consumo se mantuvo durante estos 10, 15 años en América Latina y el Caribe, más allá de los gobiernos, no se pudo romper con esta matriz productiva, por un lado dependiente del mercado global. Históricamente América Latina, desde la época colonial, su patrón de acumulación se basó en la exportación de materias primas. Bueno, esto se profundizó en las últimas décadas con el llamado modelo extractivista, ¿no?, el saqueo de nuestros bienes naturales, la explotación de megaproyectos mineros, energéticos, que, bueno, ustedes lo conocen bien ahí con la locomotora minera energética también. Bueno, eso se mantuvo no solo en los gobiernos neoliberales, como los que se mantuvieron en Colombia,
sino también en los gobiernos progresistas, que no han trastocado esta matriz productiva. Decía, por un lado, dependiente del mercado global, porque se sigue dependiendo de un sistema general, y por el otro lado, que ha generado una multiplicidad de conflictos sociales, un choque de tensiones con el respeto a los territorios, al medio ambiente, que ha ido quizás en contradicción con cierta concepción del buen vivir, ¿no? de estas concepciones también pachamámicas que se han impulsado en algunos de estos gobiernos, en sus legislaciones, pero que en lo concreto han generado mucha conflictividad y mucha resistencia, sobre todo de sectores campesinos, indígenas y medioambientales. Así que la matriz productiva creo que es el talón de Aquiles y quizás uno de los principales elementos a tener en cuenta para pensar en un paradigma transformador en nuestra región. Otra cuestión que tiene que ver con lo que a veces se llama la revolución cultural. En la mayoría de estos casos, en los gobiernos que venía analizando, se impulsó una mayor capacidad de consumo en los sectores populares. Evidentemente hubo mayor poder adquisitivo, mayor nivel para adquirir bienes de consumo, pero no se ha impulsado poner en cuestión este ideario capitalista, este ideario consumista. El propio García Linera, vicepresidente de Bolivia, lo planteó claramente. Hubo una redistribución de la riqueza, pero sin politización social. Evidentemente el no haber pensado en procesos de formación político-ideológica, en procesos que cambiaran o que busquen cambiar la mentalidad, terminó siendo contraproducente, porque esos mismos sectores que han crecido, si se quiere, en la escala, en cuanto a su poder adquisitivo, finalmente terminaron queriendo ser como la clase alta, consumiendo más y votando en contra, finalmente, de estos gobiernos progresistas. De la mano de esto, de esta batalla cultural, está la batalla comunicacional. Evidentemente es un escenario clave, ¿no? La comunicación hoy en día, los proyectos se disputan también en los medios y también en las redes sociales, y esta batalla comunicacional creo que hay muchas debilidades, ¿no?, que han mostrado los gobiernos posneoliberales, sobre todo en lo que han sido las políticas de comunicación pública. Los medios públicos en estos gobiernos han tenido muchas falencias, muchas veces no se han corrido del lugar propagandístico, ¿no?, del discurso oficial, se han exagerado los aciertos y se han ocultado las críticas, incluso las provenientes desde el propio campo popular. Así que desde los medios públicos o desde la estrategia comunicacional de los gobiernos también hubo ahí algunas debilidades o algunas aristas para repensar. Y desde los medios populares, alternativos, comunitarios, también nos debemos algunos debates en torno a de qué manera poder tener mayor incidencia, ¿no?, en esta disputa de sentido, si bien es muy complicado, muy difícil competir con los grandes monstruos, con los grandes monopolios de la comunicación, los grandes consorcios mediáticos, pero no por eso no tenemos que hacernos también la autocrítica y pensar de qué manera nosotros podemos romper con cierta marginalidad, cierta artesanalidad que a veces quedamos entrampados los medios populares, y de qué manera pensamos también estrategias para llegar a otros sectores, romper con el circuito cercano, con hablarle a los convencidos, y también pensar estrategias para poder interpelar a otros sectores de nuestras sociedades. Otro punto de estas reflexiones en torno a por qué se han dado estos cambios de escenario y el retroceso de los gobiernos progresistas tiene que ver con el fracaso de la política de alianzas, ¿no?, que han tejido algunos de estos gobiernos con sectores a veces ideológicamente muy distintos. Esta llamada fórmula de conciliación de clases, ¿no? Cogobernar con los adversarios, le dice Isabel Rauber también en el libro. Hay algunos ejemplos muy claros. El de Brasil es uno de ellos. Michel Temer era el vicepresidente de Dilma Rousseff, el PMDB, su partido, fue aliado del PT durante 12 años. El PT decidió aliarse al PMDB y poner a Temer como vicepresidente. Bueno, finalmente sabemos lo que pasó, el golpe parlamentario, y Temer traicionando y ocupando el lugar de la presidencia para implementar políticas totalmente contrarias al programa de gobierno que había sido votado por la fórmula Dilma-Temer. Entonces, ahí también funcionó
como de forma contraproducente haber tejido una alianza con un espacio político tan distante. En Paraguay pasó algo similar. En el año 2012, el Frente Guazú, la coalición que gobernaba con Fernando Lugo, había tenido como aliado al Partido Liberal. Bueno, pasa lo mismo, el Partido Liberal se da vuelta y en el golpe parlamentario termina en el gobierno Federico Franco, del Partido Liberal, traicionando y quedando ahí como uno de los principales impulsores también de ese golpe. En Argentina se han dado por ahí, no de esa manera, pero también se han impulsado alianzas con gobernadores, con alcaldes, con una estructura del Partido Justicialista, que es el de los partidos tradicionales y que tiene un aparato de poder con una muy fuerte impronta conservadora. Bueno, gobernadores y alcaldes que antes habían estado con Menem, después con Duhalde, terminaron siendo parte del armado del kirchnerismo. Bueno, eso también jugó en contra, y el haber propuesto a Daniel Scioli como candidato a la presidencia en 2015, un político también con una impronta muy conservadora, habla también de este fracaso de aliarse o de tejer alianzas con sectores muy distantes ideológicamente. Y el último punto, bueno, tiene que ver con el tema de la corrupción, ¿no? Que también ha aflorado y se han multiplicado las denuncias y los casos de corrupción en estos gobiernos. Es interesante pensar en cultivar una política distinta, ¿no?, a esta partidocracia tradicional, conformar una nueva ética política que condene la deshonestidad en la gestión pública y que haga de alguna forma pedagogía en el combate a la corrupción. Si bien es verdad que ahí hay operaciones mediáticas de por medio, persecuciones judiciales. Bueno, el caso de Lula es un claro ejemplo de ensañamiento judicial para que no vuelva a presentarse, pero evidentemente más allá de esos casos, hubo grandes sectores o muchos personajes de estos gobiernos que están manchados con la corrupción, no solo individuos, sino también todo un sistema de corrupción que se ha mantenido, y que de alguna forma le han quitado legitimidad y le han quitado popularidad a estos gobiernos y, en consecuencia, votos. Quería cerrar con dos elementos quizás positivos que nos deja esta época, como para no ser tan pesimista. Uno tiene que ver con las enseñanzas que nos van dejando los movimientos de mujeres en Latinoamérica, que sin duda están marcando época. Las mujeres han logrado movilizaciones multitudinarias en muchos de nuestros países de la región. En Colombia ustedes también lo están viviendo. Han logrado marcos de unidad que no han logrado el resto de los movimientos sociales, de las izquierdas. Han logrado instalar la temática de género en las agendas comunicacionales, en las agendas nacionales, poder interpelar al conjunto de nuestras sociedades. Creo que entonces la lucha contra la violencia de género, pero también contra toda la cultura machista patriarcal, se está convirtiendo en los últimos años en quizás la vanguardia, ¿no?, para la militancia del continente. Y lo último que quería mencionar es, creo que más allá de los vaivenes políticos, de los gobiernos que han subido, que han perdido y demás, creo que se ha extendido con fuerza a lo largo de este siglo el rescate de nuestra identidad latinoamericana, de nuestra identidad latino-caribeña. Se ha vuelto a valorar en amplios sectores ese ideario nuestroamericano, ¿no?, de Martí, de Bolívar, de Juana Zurduy, del Che, bueno, de tantas y de tantos que lucharon por liberar al continente y sobre todo concebirlo como una gran patria grande. Así que bueno, que creo que se pueda estar dando esta conversación hoy, esta charla, este intercambio, creo que también es fruto de eso, y es saludable que sigamos pensando, ¿no?, en transitar estos caminos de unidad latinoamericana. Bueno, hasta ahí la intervención, el primer punteo, así que bueno, abrimos ahí los micrófonos para las consultas, las opiniones, los intercambios. Bueno, desde Cali no hay preguntas. No sé si alguna de las ciudades tenga preguntas en este momento. Sí, acá en Popayán. Listo, Popayán. Bueno, pues hola, Renato. Pues mi nombre es Mateo Vidal, hago parte de los procesos urbanos del Congreso de los Pueblos en Popayán.
De pronto, dos preguntas como en ese sentido, y es, la primera tendría que ver como, digamos aquí en el caso de Colombia, pues se ha dado el caso de que no ha habido como gobiernos progresistas, al igual que como lo ha habido en Venezuela, lo ha habido en Bolivia, en Argentina, sí. Pero entonces ahorita en las próximas elecciones de 2018 hay un sector pues que dice pues cómo llamarse de izquierda que pretende hacer una alianza, ¿no? Digamos en ese sentido más o menos cuál sería, como digamos en este caso y en casos que presenten así, cuál sería como el papel del movimiento social, pues digamos frente a ese panorama, ¿no? ¿Cuál sería el papel importante? Y lo otro, tiene que ver un poco de pronto como el cómo se incentiva la participación, porque yo identifico como una de las, digamos, de las cuestiones, como sumándole ahí del por qué un poco en esa decaída de los gobiernos progresistas en América Latina, y tiene que ver como con el nivel de participación de la población, digamos, en términos de que se le haya brindado esa participación, ¿no? Entonces, ¿cómo sería para, o de pronto qué métodos o qué herramientas se podrían incentivar en la población para que se logre dar nuevamente esa participación, para que la población se apropie de las, digamos, de las herramientas de participación que puedan surgir y que sean necesarias nuevamente, pues, como para avanzar en ese sentido, ¿no? Ya. Bueno, Mateo, gracias. Ahí vamos a ver en principio, bueno, el tema de Colombia creo que a mí lo tenía pensado para preguntárselos a ustedes justamente, o no para que lo respondan, sino como una pregunta que los pueda también ayudar en la etapa actual, ¿no? Porque Colombia, como hacia otros países, México, Perú, Chile y muchos más, no han quedado afuera, ¿no? Digamos, no han tenido la irrupción de un gobierno que rompa con el neoliberalismo, o que de alguna forma tenga planteos diferentes. Obviamente, ustedes sabrán mucho mejor que yo. Lo que sí, digamos, en cuanto a lo que planteabas de los movimientos sociales y las apuestas electorales, evidentemente en estos últimos años, sobre todo en los últimos, diría, 5 o 7 años, se ha impulsado con fuerza en los movimientos populares de América Latina este debate, ¿no? La participación en el terreno institucional, en el terreno electoral, evidentemente de los movimientos sociales, por lo menos en general en América Latina, que habían surgido a fines del siglo pasado, principios de este siglo, algunos un poco después, se habían fogoneado en la resistencia, ¿no? En combatir el avance neoliberal, en combatir a los gobiernos, y ese era su fuerte, digamos. En los últimos años surge la necesidad de dar un salto político y en pensar en este proceso de maduración cómo construir también alternativas políticas. Yo creo que lo principal es que cada país tiene sus particularidades, que es imposible trasladar una experiencia y copiar y pegar como así automáticamente. Obviamente hay que tomar referencias, hay que pensar en las enseñanzas, en los aprendizajes de lo que han sido las distintas experiencias, pero obviamente cada país, cada nación y cada movimientos harán su propio camino y emprenderán sus propias estrategias. Yo creo que lo que ha dejado este siglo es que, bueno, que evidentemente la disputa electoral es importante para lograr transformaciones o para pensar en un cambio de paradigma. Obviamente no es el único espacio de disputa. Los movimientos sociales siempre plantean, o por lo menos yo me siento contenido en la concepción de la construcción del poder popular, ¿no? De que nuestra estrategia es construir poder popular, y en ese camino, bueno, uno de los pasos es la disputa del poder del Estado. Evidentemente no es una disputa sencilla, es un terreno hostil, es un terreno que ellos manejan mucho mejor y que está preparado para que ellos ganen, pero evidentemente hacer experiencias en ese terreno creo que también ha ido funcionando. Cada caso es particular y no hay recetas, pero yo creo que si bien el retroceso de estos gobiernos está mostrando ciertos límites en la disputa en el terreno electoral, no creo que hoy por hoy
haya lugar para pensar otras formas, otras estrategias de por lo menos llegar al gobierno, que no sea a través de la disputa electoral. En ese sentido, yo pienso que nos toca pensar en alianzas amplias siempre, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver con la disputa institucional. Evidentemente la fragmentación juega en contra, y el purismo muchas veces también. Entonces, sin copiar y pegar, sin pensar en atajos, y también pensando en cuáles son las condiciones objetivas en cada lugar. Obviamente las condiciones objetivas de disputa en el terreno electoral no son las mismas en Colombia que en Argentina, no son las mismas en Brasil que en Venezuela. Evidentemente los liderazgos también juegan mucho ahí. En Venezuela surgió un Chávez, y la verdad que si no hubiera surgido un Chávez, no sé qué hubiera pasado. Entonces, los liderazgos también tienen que ver, las condiciones objetivas en cada país tienen que ver, pero creo que hoy por hoy sigue vigente la disputa electoral como escenario para llegar al gobierno, y evidentemente desde la mayor amplitud posible. Obviamente no tanto como mencionaba en algunos casos de los gobiernos progresistas, que se han aliado con sectores de derecha o de centro derecha, pero dentro del marco amplio del progresismo y las izquierdas, pensar en intervenciones electorales, creo que cuanto mayores marcos de unidad, va a haber mayores posibilidades, por lo menos, de meternos en esa grieta del Estado. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿O el otro eje? Bueno, tenía que ver un poco con, digamos, con el tema de la participación, ¿no? Sí. No sé Sí, si me ya... parece... Sí, me parece clave ahí el punto que tocás, porque la verdad que no lo mencioné, por lo menos en detalle en la intervención, y me parece uno de los aprendizajes más importantes de esta época, y es esto, que algunos gobiernos sí se han animado a pensar en una democracia más participativa, una democracia protagónica, una democracia que tenga sostenimiento en el protagonismo popular, en la organización desde las bases. Creo que lo decía en un momento con lo del Estado comunal en Venezuela, digamos, en Venezuela se ha impulsado desde la Constitución esta democracia participativa y protagónica, y el proyecto bolivariano se ha sostenido, o por lo menos apuesta a sostenerse en este autogobierno de las comunas, este protagonismo del pueblo, y este nivel de conciencia que creo que hoy es clave para seguir resistiendo en este momento tan difícil para Venezuela. Venezuela está viviendo un momento de crisis económica y de cotidianidad muy, muy difícil. No es mentira esto de la escasez de productos básicos, de medicinas, de alimentos, de las largas colas que hay que hacer. Bueno, esta cotidianidad, si bien obviamente tenemos que reflexionar quiénes son los responsables de esta situación, de esta guerra económica, bueno, en el medio de todo este caos, bueno, hay una buena parte del pueblo venezolano que, por este nivel de conciencia que ha adquirido, sigue bancando ahí, sigue resistiendo y sigue apostando al proyecto del socialismo del siglo XXI, más allá también de los errores, de las críticas que podamos hacerle al gobierno de Maduro. Bueno, hubo otros gobiernos que mantuvieron esa cuestión de la democracia representativa, la democracia delegativa, bueno, Argentina, Brasil, Uruguay, se ha mantenido esa cosa de, bueno, nuestra participación es cada 4 años ir a votar y elegir a quienes van a conducir el país. Ahí queda nuestra participación como pueblo en la política. Más allá de algunas organizaciones, digamos, que apoyan y demás, pero no como proyecto de país, no se ha pensado en romper con esta democracia representativa. Entonces me parece que para pensar en un proyecto de transformación social, en un nuevo paradigma emancipador, es clave que ese proyecto esté sostenido en el protagonismo popular, en la autoorganización del pueblo, y en que sea el mismo pueblo quien vaya definiendo el rumbo de ese proyecto. Así que nada, me parece muy interesante el planteo, no solo por lo que no hicieron los gobiernos progresistas, sino por lo que tenemos por delante como desafío, si queremos pensar en un proyecto de transformación nacional y también a nivel latinoamericano. Bueno, de Cali también hay una pregunta, 2 preguntas, 3. De acá también. No sé, Gerardo, si hacemos las 3 preguntas en línea o que te vayan preguntando, vas respondiendo.
Como quieran, ahí me las trato de anotar así no me olvido como recién. Ah, bueno, está bien. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Buenas tardes a Gerardo. Mi nombre es Isabela Izquierdo y hago parte del Proceso Nacional de Identidad Estudiantil y de los procesos urbanos del Congreso de los Pueblos en Cali. Mi pregunta va más dirigida hacia una parte del texto que se nos recomendó para la lectura, que es precisamente como el mismo que usted tomó allí en toda la intervención, en el punto donde se hablaba de que cuando estuvo el inicio de este ciclo progresista, hubo un ambiente de legitimación muy fuerte. Uno de los factores que se vieron resaltados fue de legitimación de la disputa institucional, de la vía pues, de las elecciones. Hoy, después de este pequeño bajón o este momento que tiene Latinoamérica con relación a la disputa institucional, pues vemos de nuevo una falta de legitimidad de la vía institucional como una vía que pueda servir para disputarse el poder. Y son debates que incluso se presentan al interior del movimiento social y pues con mucha más fuerza se presentan en la sociedad en general. Incluso los índices de abstinencia para las votaciones, por ejemplo, acá en Colombia son bastante altos. ¿Qué fue lo que marcó en ese momento quizás, o qué elementos podemos resaltar que marcaron esa legitimidad de la disputa institucional? ¿Qué fue lo que hicieron en ese momento, pues las luchas populares, los movimientos sociales, en qué fue que acertaron para poder dar una legitimidad a la disputa institucional y entonces que se abriera paso a estas alternativas de gobierno? Esa sería como mi pregunta. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Santiago. Hago parte de los procesos urbanos del Congreso de los Pueblos Cali y del equipo de comunicaciones Zona Pública. Mi pregunta gira en torno al octavo punto de la lectura, que es como uno de esos puntos para el reimpulso y pues se enmarca mucho en la realidad de Colombia. Estamos en el proceso, acaba de salir de la lucha armada las FARC y ahora conforman un partido político. Estamos en proceso de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y en ese punto habla de la combinación de las diversas formas de lucha. Entonces, y estamos viendo como la realidad colombiana en este momento es el escalamiento de paramilitarismo, la cantidad de asesinatos de líderes sociales. Entonces, pues como retomando algunos de esos ejemplos que hay, como el caso de Venezuela, la Guardia Nacional, ¿de qué mecanismos de prevención para la defensa de los pueblos estamos hablando? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Giraldo, de REC Identidad Estudiantil, el Congreso Cali. Bueno, pues yo tenía como dos preguntas, que cuando se habla de un ciclo hay un inicio y un fin, ¿cierto? Entonces preguntaría, ¿cuál es el inicio y si ahora estamos en el fin de ese ciclo? Y la otra sería como, ¿el inicio del gobierno revolucionario de Venezuela inicia con Chávez, en el gobierno o en el Caracazo? Bueno, ¿alguna más ahí en Cali, no? Vamos con eso. Gerardo, hay preguntas en Bogotá, entonces, si quieres responder estas primero y luego le damos paso a Bogotá. Dale. Sí, me parece Listo. mejor. Listo, entonces comenzamos por la primera pregunta. Isabel, creo que era el nombre, si no me acuerdo mal, la primera compañera. Sí, Isabela. Bueno, planteaba esto de la legitimidad del sistema electoral que permitió la irrupción de los gobiernos de nuevo tipo, o como cada uno le quiera llamar, y bueno, y cómo se ha perdido esa legitimidad. Es cierto, digamos, desde hace muchos años que en América Latina no se daba un proceso, no se daban procesos de cambio que surgieran, por lo menos desde lo electoral. Hay que pensar quizás en Salvador Allende, ¿no? Como última experiencia de transición al socialismo o búsqueda de transformación desde un gobierno, desde la disputa electoral. Creo que hay muchos factores que explican, digamos, esta cuestión. Evidentemente las derrotas en todo el continente en los 60, en los 70,
Quizás el caso colombiano es distinto porque, bueno, se ha mantenido la lucha guerrillera, pero en general en el resto del continente, ya en los 70, en los 80 fueron derrotadas completamente y de alguna forma empezaron a buscarse nuevos caminos. Evidentemente, los gobiernos progresistas, o por ahí algunos de los partidos tradicionales, han logrado capitalizar el descontento de los pueblos. Hablaba yo primero de toda una serie de levantamientos populares que determinaron la irrupción de este ciclo progresista. En algunos casos tuvo que ver con que no había otro proyecto transformador y entonces los partidos tradicionales ocuparon ese lugar y le implementaron su impronta, ¿no? El caso de Argentina surge desde un partido tradicional como el Partido Justicialista, con un político como Néstor Kirchner, que venía del riñón de la política tradicional, de haber estado con Menem, con Duhalde, digamos, no era un político que venía de la izquierda. Bueno, en Brasil se da después de un proceso de maduración de 20, 25 años del PT, un partido sí de izquierda, y después de 4 derrotas electorales de Lula. Bueno, cada caso es distinto. El caso de Venezuela, obviamente, el liderazgo y el surgimiento de Chávez como una personalidad extraordinaria también explica cómo se ha logrado, y creo que sí, creo que se legitimó, no sé si el sistema electoral, pero sí la vía electoral, la vía para llegar al gobierno, y así se fue dando a lo largo de este siglo. Yo no creo que ahora, a ver, no soy de los que creen que lo que fracasó fue la vía electoral, digamos, si bien coincido en que el sistema electoral en sí está orquestado y fue construido por las élites para que no ganemos, y hay toda una serie de mecanismos que hacen muy dificultoso y cuesta arriba para las izquierdas o para los sectores populares poder acceder por la vía electoral. Yo no creo que hoy esté ya descartado, digamos, creo que sigue teniendo vigencia, decía hace un ratito, y creo que el fracaso o el retroceso de estos gobiernos progresistas no tuvo tanto que ver con el sistema electoral o con el mecanismo de mantenerse en el gobierno, sino por todos los desaciertos, los límites y las debilidades que mencionaba anteriormente, ¿no? En el campo económico, cultural, institucional, simbólico. Entonces, sí, evidentemente pelearles las instituciones por la vía electoral es muy complicado, pero no creo que sea el fracaso del mecanismo, sino de toda una cuestión más integral de fallas que se han tenido en estos años, además de los aciertos de las derechas, y creo que el sistema electoral hoy lamentablemente sigue siendo, por lo menos, la única vía para llegar al gobierno, digamos. Después hay otras, decía, no es esa la única estrategia, el único objetivo. Los movimientos populares deben poner su mayor energía en la construcción del poder popular, en la construcción del poder territorial, pero no descarto ya la vía electoral de por sí como un mecanismo de disputa, más allá del retroceso de los proyectos progresistas populares en los últimos años. Respecto a Santiago, creo que era el compañero que planteaba el tema de, bueno, la combinación de todas las formas de lucha, y bueno, la necesidad de pensar autodefensas, digamos, ¿no? O proyectos que también contemplen la autodefensa. Evidentemente, el imperio y las oligarquías locales lo tienen muy claro, esto de pensar todas las formas de lucha, incluida la militar o la antidemocrática, y evidentemente sí, hay que contemplarlo como una arista más, como un eje más de construcción, ¿no? En Venezuela lo han pensado, lo han sostenido, y hay a través de las milicias bolivarianas, digamos, gente de los barrios, gente del pueblo, gente campesina, que es parte de esas autodefensas, que junto, obviamente, a las fuerzas nacionales, al ejército bolivariano, son parte de esa autodefensa. Yo lo pienso en ese término, ¿no? En el autodefensa. Obviamente, ninguno de estos proyectos o ninguno de nuestros proyectos va a intentar agredir o invadir o ese tipo de cosas, pero sí es importante tener como salvaguardas, digamos, cierta autodefensa de las formas que sean,
para pensar en posibles ataques de tono más militar. Y en cuanto a lo último, no me acuerdo el nombre del compañero, disculpen, en esto de, ¿cómo dicen? Miguel. Miguel, bueno. Miguel, en esto de cuándo inicia y si termina este ciclo progresista, bueno, el inicio sería bastante arbitrario dar fecha. Yo entiendo que le podemos dar una especie de comienzo con esta serie de levantamientos populares, rebeliones, todo ese proceso de luchas que se da contra el neoliberalismo a fines de los 90 y principios del 2000. Creo que ese es el comienzo, ¿no? Cómo los pueblos empiezan a levantar contra las políticas neoliberales y le logran poner un freno. Por eso digo que son esos procesos de lucha los que determinaron la irrupción de los gobiernos, y también los que también le pusieron límites o determinaron cómo debían ser. Entonces el inicio creo que pasa por ahí, más allá de la fecha que mencionaba de cuando gana Chávez en el 98, digo, desde las esferas estatales quizás ese es el puntapié inicial, el triunfo de Chávez por la vía electoral y cómo después surgen los otros gobiernos. Pero evidentemente no hay que mirar solo a los gobiernos y podemos hablar de un ciclo de luchas que comienza a fines del siglo pasado. En torno a la idea del fin de ciclo, comentaba algo antes, no creo que ya esté decretado el fin de ciclo. Creo que la idea de fin de ciclo la tratan de decretar justamente desde los sectores conservadores, desde el establishment mundial, como en su momento nos habían querido vender esta idea del fin de las ideologías, después el fin de la historia. Bueno, siempre las fuerzas conservadoras van a querer decretar el fin de todo lo que se les subvierta, lo que se les oponga. Bueno, yo creo que más allá de que algunos intelectuales de izquierda también abonaron esta idea de fin de ciclo, yo soy más de la idea de los que piensan que hay un continente en disputa, que evidentemente hubo un cambio en la correlación de fuerzas, que evidentemente hubo una recomposición muy grande de las derechas, que hay un retroceso grande de las fuerzas progresistas y populares, pero que evidentemente, como se dice en términos futbolísticos, el juego está abierto, estamos todavía jugando y hay mucho por disputar. Álvaro García Linera también habla de esta idea de que las revoluciones son por oleadas, ¿no? Que no hay un ciclo lineal, sino que, bueno, hay una oleada, después se retrocede y después se arranca con más fuerza la próxima oleada. Bueno, por ahí va un poco la cosa. Creo que no hay un ciclo culminado, hay ahí un continente en disputa, sí, con cierto retroceso importante, pero que no hay que ser tampoco derrotistas. Y bueno, ahí también vemos como algunos de estos proyectos, nos gusten más, nos guste menos, tienen también posibilidades de triunfar. Lula hoy por hoy es el principal candidato en todas las encuestas de todos los colores en Brasil, y si la justicia lo deja, es muy probable que vuelva a la presidencia. Bueno, acá Cristina Fernández sigue siendo, con todas las críticas y todas las diferencias que uno pueda tener, pero evidentemente sigue siendo la líder política más importante de la oposición, y está también teniendo mucha aceptación en las urnas. Entonces creo que no hay un fin de ciclo progresista, sino, bueno, un retroceso, y sobre todo muchas cosas para repensar y para replantearnos. Y después me preguntabas algo de Chávez, ¿no? A lo último. Lo que tengo por acá anotado. Con el Caracazo. Que si el gobierno es revolucionario. Hola, pues era como que si el gobierno revolucionario en Venezuela empieza con Chávez o en el Caracazo. Bueno, Chávez siempre lo dijo, y todo el proceso bolivariano siempre reivindicó al Caracazo como el principal germen, ¿no? Como la primera semilla que detonó después en lo que fue el gobierno de Chávez. El Caracazo de 1989, de carácter espontáneo, si se quiere, también fue, y hay que decirlo, el primer grito de rebeldía contra el neoliberalismo en América Latina, en 1989, ¿no? En plena época de apatía, digamos, de poca politización. Bueno, el pueblo venezolano salió a las calles espontáneamente contra en ese momento el alza de la gasolina y de distintos impuestos,
pero sobre todo por el hambre que había cerca del 80% de la población en la pobreza, hay periódicos que dan cuenta de que la gente comía perrarina, alimento para perros en esa época. Bueno, ese estallido contra el neoliberalismo fue evidentemente el germen de lo que pasó 10 años después. También otro hito histórico fue el alzamiento cívico-militar que encabezó Chávez el 4 de febrero de 1992, también que fue un intento fallido, que está ese discurso histórico de Chávez donde dice, bueno, por ahora los objetivos no se han alcanzado, y ese por ahora también quedó flotando en el inconsciente colectivo, y ahí donde Chávez asume la derrota, y de alguna forma él dice, asumo esta derrota del movimiento bolivariano militar. Por primera vez el pueblo venezolano veía a alguien que asumía una derrota y que se hacía cargo. Bueno, el 4F, el 4 de febrero del 92 también fue otro hito importante, y bueno, evidentemente eso desencadenó en la maduración del movimiento bolivariano, el movimiento Quinta República, el movimiento bolivariano al interior de las Fuerzas Armadas, pero también articulado con sectores de la izquierda, de la intelectualidad, sectores estudiantiles, que terminan en la candidatura de Chávez en 1998. Así que sí, claramente Chávez y el proyecto y la revolución bolivariana son frutos de ese primer estallido, de esa primera semilla que fue el Caracazo del 89. Muchas gracias, Gerardo. Siguen en el orden de las palabras Bogotá y Medellín. Si alguna otra ciudad tiene preguntas, por favor me escribe por el chat para ir organizando el orden de las palabras. Y Cali. Después de Medellín, Cali. Entonces sigue Bogotá con la pregunta. Hola, mira, desde Bogotá llegar una... ¿Sí no se escucha o no? Se escucha entrecortado. ¿Sí no se escucha? Hola. Hola, te escuchamos entrecortado. Si quieres, intenta otra vez. Ahí. Sí, te oímos. Bueno, desde Bogotá, una compañera del curso nos hace llegar la pregunta de que cómo las negociaciones de paz inciden las que están desarrollándose en Colombia en este momento, en ese contexto latinoamericano el que nos describe el compañero. ¿Sí? Se escucha entrecortado. Si quieres, puedes escribir la pregunta por el chat y la leemos. Sí, son dos preguntas. Entonces, ya la escribo. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, pero se entrecorta la señal. Sino que la escriba por ahí en el chat, Sí, ¿no? ya la van a escribir en el interno y la leemos para dar respuesta. Gerardo, la pregunta de Bogotá es ¿cómo el proceso de paz que se adelanta en este momento en Colombia incide en el contexto latinoamericano? Bueno, creo que la búsqueda del fin del conflicto armado es sin duda una de las mejores noticias para toda América Latina de los últimos años. Uno de los saldos también interesantes que nos está dejando este momento. Siempre se dice que la paz en Colombia es la paz en América Latina, y evidentemente, más allá de la frase trillada, es cierto, digamos. Es imposible pensar en un continente en paz
es imposible pensar en una América Latina de mayor estabilidad, sosteniéndose el conflicto armado en Colombia, así que evidentemente ha habido una repercusión muy interesante en América Latina y hay un fuerte apoyo al proceso de paz. También hay que destacar en esto la participación de América Latina en este proceso de paz, en particular Hugo Chávez, que fue quizás el primer impulsor del acercamiento inicial del gobierno colombiano con la insurgencia. Hay que pensar también en el gobierno de Cuba, ¿no? Cómo ha no solamente ha abierto sus puertas, sino también cómo ha acompañado este proceso de paz, y sobre todo también, bueno, los movimientos sociales del continente creo que han estado bien pendientes, y están bien pendientes de lo que fue las negociaciones de la FARC con el gobierno y lo que es ahora la mesa de diálogo con el ELN. Evidentemente hay un interés muy interesante en América Latina y hay mucha esperanza de que Colombia pueda cerrar ese capítulo y pueda haber mayores garantías para ejercer la política, que se pueda hablar de una democracia distinta. Yo creo que la democracia en Colombia tiene muchas limitaciones, sobre todo por lo que ha sido el conflicto armado. Evidentemente las condiciones para hacer política en Colombia son distintas al resto del continente. Recordamos lo que han sido la persecución siempre, la criminalización a la oposición, a la disidencia, a las izquierdas, el genocidio de la Unión Patriótica, y bueno, así como está la esperanza, también está, bueno, los miedos y los temores de que eso no se repita y que haya garantías, efectivamente, para que las insurgencias puedan insertarse en la vida política, en la vida institucional. Por un lado eso, y por el otro lado, obviamente, destacar o remarcar la preocupación, porque a la vez que es saludable que avance estas negociaciones de paz, que se pueda culminar con el conflicto armado, preocupa cómo sigue recrudeciendo el paramilitarismo en Colombia, y bueno, cómo sigue la persecución contra el movimiento social, contra líderes sociales, los asesinatos que se han incrementado en los últimos tiempos, y cómo también el paramilitarismo se va aprovechando de estas zonas que van quedando liberadas, ¿no? Entonces también el temor o el peligro de que no se pueda o que no se quiera desarticular al paramilitarismo también sí es una señal de alarma importante, y sobre todo sumar también esta bandera que ustedes enarbolan de, bueno, paz pero con justicia social. Entonces es interesante cómo desde América Latina se ve este proceso de paz, pero a veces desde los grandes medios de comunicación o desde los grandes líderes políticos nos venden o nos quieren vender de que, bueno, ya está, se logró la paz en Colombia y está todo bien, cuando, bueno, evidentemente el concepto que haya paz implica un montón de otras cosas, y bueno, esta consigna que ustedes levantan de paz pero con justicia social creo que nos ayuda mucho a entender de que es importantísimo que se pueda dar ese paso, que se termine con el conflicto armado, pero que también se piense en un modelo económico que implique una transformación profunda para todos los colombianos y colombianas. Muchas gracias, Gerardo. Hay otra pregunta de Bogotá, la voy a leer por acá. Es importante partir de que el escenario colombiano es muy distinto al de otros países con fuerza progresista, ya que en Colombia tenemos un sistema político y electoral demasiado deteriorado y cerrado hacia la participación real. En este sentido, ¿qué se piensa desde el resto de América Latina para aportar en la dinámica tanto organizativa como electoral del movimiento social? Esa es una, y parece que esta es otra. En el momento actual, ni siquiera el escenario de posacuerdo con las FARC, ni siquiera en el escenario de posacuerdo con las FARC se ofrecen garantías de participación. De ese modo, lo electoral y la incidencia institucional se puede pensar de manera desalentadora y poco viable en términos de la política. Bueno, creo que esa era más un comentario que una pregunta. Sí, que van de la mano también los planteos, y sí, a veces, como decía, las particularidades de cada país hacen que uno a la distancia por ahí haga planteos, y evidentemente la situación de Colombia es muy particular, así como también
por ejemplo, la de México. En México pasa algo muy parecido, digamos, el mecanismo electoral, el sistema electoral está, como dicen ahí, muy deteriorado, muy deslegitimado, muy amañado, y hay muy poca vocación de participación. La abstención que hay en Colombia, en México, es altísima, digamos, y esto habla de una descredibilidad muy grande, ¿no?, al sistema electoral. Es difícil pensar, bueno, qué se puede hacer desde el resto de América Latina cuando tampoco estamos en muchas mejores condiciones. Lamentablemente, otra de las cosas que ha sucedido en estos últimos años es que ese proceso de integración regional que hablaba está totalmente paralizado. Todos los organismos multilaterales, el ALBA, la CELAC, la UNASUR, digamos, el Mercosur ni que hablar, el Mercosur ya, digamos, quedó como un espacio totalmente de derecha. Bueno, los organismos paridos en este siglo viven una situación de parálisis que implique que a nivel internacional también la solidaridad, por lo menos desde los gobiernos, pueda ser mucho más compleja. En ese sentido, la única alternativa tiene que ver con, bueno, apostar a unir y a profundizar los lazos entre los pueblos, entre los movimientos sociales, entre las experiencias desde abajo. Creo que desde ese lado es, hoy por hoy, desde donde creo que se puede aportar desde América Latina a la dinámica organizativa y a las apuestas electorales que pueda haber desde el movimiento social colombiano. Bueno, compartir experiencias, como decía, no para que las copien, sino, bueno, para ver qué aprendizajes les puede dejar al movimiento social colombiano, lo que ha sido la participación electoral de los movimientos populares en Argentina, lo que ha sido, o lo que viene siendo también algunas apuestas del movimiento popular chileno, bueno, cómo ha sido el vínculo de los movimientos sociales bolivianos, venezolanos, con sus gobiernos o con sus apuestas electorales. Creo que desde ahí es donde creo que desde América Latina podemos aportar a una dinámica colombiana que es muy particular, que uno entiende que arrancan con unas condiciones mucho más adversas y con una complejidad que tiene que ver también con el riesgo de la vida misma, ¿no?, que por ahí no se da tanto en otros países. Hoy en Argentina estamos cumpliendo 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Seguramente hayan escuchado o hayan visto las campañas de difusión de su reclamo. Un joven que fue desaparecido, que fue secuestrado por la Gendarmería Nacional en una represión a la comunidad mapuche y que está desaparecido hace 2 meses, que se ha transformado en bandera y que ha tenido una repercusión inmensa a nivel local y también internacional, pero que habla de que es un desaparecido. Obviamente tenemos algunos más, Julio López también fue desaparecido hace unos años, hay desaparecidas por la red de trata, pero ni cerca de lo que se vive en países como en Colombia o en México. En Colombia creo que se habla de cerca de 60.000 desaparecidos que hay desde el conflicto armado. En México, según cifras oficiales, hay hoy 30.400 desaparecidos y desaparecidas, digamos, y las cifras de asesinatos, de persecuciones, hacen que las condiciones para hacer política y para, sobre todo, meterse en el terreno institucional sea mucho más difícil. Por eso, obviamente, no hay forma de que desde otros países les podamos dar lecciones. Sí, evidentemente, todo el apoyo y toda la fuerza para que puedan encarar de la mejor manera esta etapa nueva que se abre en Colombia, que esperemos que genere condiciones distintas, que hoy por hoy parecieran estar muy difícil que pueda darse, pero que abonando a esta solidaridad o a esta diplomacia de los pueblos, creo que desde ese lado es de donde se puede aportar desde América Latina, desde el intercambio por las bases, desde pensar, bueno, cómo han sido las experiencias, las apuestas electorales de nuestros movimientos, para ver, bueno, si algo de eso les sirve para sus apuestas o sus proyecciones ahí en Colombia. Gracias, Gerardo. Hay otra pregunta desde Bogotá. Recogiendo algunas de las enseñanzas que nos presenta la lucha del pueblo kurdo, ¿no sería necesario plantearnos la construcción de una alternativa que rompa con los modelos presentes? ¿Se trataría de soñar con los pies despiertos, en la construcción propia y hasta radical de corte organizativo para una mejor vida que recoja las enseñanzas de los compañeros indígenas, afros, campesinos y antisistémicos que hemos conocido?
No entiendo, no sé en qué parte está la pregunta. O sea, como, ¿no sería necesario plantearnos la construcción de una alternativa que rompa con los modelos presentes? Supongo que esa es la pregunta. Sí, yo creo que evidentemente es necesario pensar en un paradigma nuevo, digamos, en la construcción de una alternativa, como dice ahí, que cambie todo, ¿no? Que pueda transformar radicalmente y que recoja elementos de las distintas tradiciones, de las distintas experiencias del pasado y también del presente. Así que me parece muy interesante la mención a la lucha del pueblo kurdo, que creo que hoy por hoy también es una de las experiencias más interesantes, más jugosas para ver, repito, no para copiar, porque obviamente las particularidades del pueblo kurdo o de la nación kurda que ni siquiera tiene un Estado-nación, ¿no? Que está presente en 4 países, en Irak, en Irán, en Siria y en Turquía, que tiene muchas particularidades también en cuanto a religión, en cuanto a zona geográfica, obviamente, pero que sí creo que es un espejo para mirar hoy, en este sentido de lo que plantea Patricia ahí en la pregunta, de la construcción de una propuesta, en no quedarnos solamente en lo anti-neoliberales, anticapitalistas, sino de también propositivos en cuanto a empezar la construcción de un paradigma. Creo que las propuestas sobre todo lo que tiene que ver con el PKK, ¿no? Digamos, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, de sus frentes guerrilleros y sobre todo sus frentes o su pensamiento feminista, ¿no? Ellos proponen la conformación de una confederación, ni siquiera proponen un Estado-nación, más allá del plebiscito que está viendo. La experiencia más interesante del pueblo kurdo tiene que ver con esta confederación y con una participación protagónica de las mujeres kurdas. Creo que tanto lo que tiene que ver con esta impronta feminista que propone el pueblo kurdo, como con la construcción de una alternativa con protagonismo popular, es hoy por hoy, sin dudas, una de las principales experiencias del mundo. Decide la revolución bolivariana con sus fallas y desde el Estado comunal es una luz, y la otra es la experiencia del pueblo de Kurdistán, que construye eso en el medio de una guerra, ¿no? En el medio que combate al Estado de Turquía y también al propio ISIS, ¿no? Así que bueno, en el medio de un escenario mucho más complejo que toda Latinoamérica, ahí también el pueblo kurdo nos está dando algunas enseñanzas y algunas pistas para pensar en esto que plantea la compañera, bueno, una construcción nueva, una construcción propia y radical de corte organizativo para una vida mejor. Muchas gracias, Gerardo. Damos paso a los compañeros de Medellín. Hola, ¿sí nos escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, nosotros también, de acá nos salieron unas preguntas retomando la pregunta anterior que hacía el compañero, incluso resaltando la experiencia kurda. Si puedes acercarte un poquito más al micrófono, se te escucha pero lejos. Bueno, vamos a retomar la pregunta anterior, y es, bueno, empezaría así, y es que, digamos, al principio de la conferencia de texto se ha resaltado la importancia de bueno, esos procesos de resistencia populares, antineoliberalistas, que dieron cabida y fueron canalizados electoralmente para plantear estos gobiernos progresistas. Pero en el texto se planteaba, incluso durante, y ya digamos después que está cayendo un poco los gobiernos, se desmovilizó la protesta social, y se desmovilizó o disminuyó las acciones del mismo movimiento social que no, digamos, están abarcadas dentro del Estado. Algo que se puede rescatar ahí, y lo compartió el invitado, es la experiencia de Venezuela, ¿cierto? Con un Estado que le da prioridad a las comunas. Entonces yo iba a preguntar eso, porque entonces, digamos, si logramos canalizar las fuerzas y montar aquí en el Estado, muy maluco, yo creo que no es tan conveniente que siga al de izquierda, pero que va a seguir con los mismos parámetros de democracia liberal, pues se va a quedar corto. Entonces, digamos que el venezolano planteaba sus bases en la comuna, pero entonces, digamos, en el debate está como también el Estado obrero, o llegan otros debates actuales, como el de los kurdos, que es el confederalismo democrático, y digamos sus bases teóricas en el municipalismo de Uchi. Entonces era como jugar con los gobiernos progresistas,
cuál es el tratamiento que se debe dar, el tratamiento que se le debe dar al Estado, los métodos de participación, para que el movimiento social no disminuya, entonces aquí concentraban las acciones que pasa el Estado progresista, sino que antes se potencie, y no se deslegitime como se deslegitimó últimamente, viendo las elecciones en Venezuela que se perdieron. Y ya. Otra pregunta sería la tercera en relación al proceso de paz. Compañeros de Medellín, por favor, es que nosotros, Gerardo, ¿tú escuchas bien las preguntas que están haciendo? La anterior, que más o menos bien la escuché, igualmente está bueno el mecanismo de también escribirlas, porque ahí ya por ahí... Sí, sí, creo que es mejor, porque es que se escucha como entrecortada la comunicación. No, por las dudas, aparte me sirve tenerla ahí escrita. Entonces, mejor los compañeros de Medellín, si nos pueden escribir las preguntas, y si la intervención es extensa, ustedes me dicen si damos paso a Barranca Bermeja, que también tiene una pregunta. O si escribe Medellín y Barranca Bermeja, y vamos con la pregunta de Cali, que parece que es la que no tiene problemas de sonido. De Medellín, ¿cuáles han sido los límites? Bueno, no sé si esa pregunta es de Medellín. Sí, creo que es de Medellín. ¿Cuáles han sido los límites que ha tenido? De Barranca. Listo. Entonces, mientras que los compañeros de Medellín escriben sus preguntas, voy a darle paso a la pregunta de Barranca, que la acaban de escribir. ¿Cuáles han sido los límites que han tenido los movimientos progresistas en América Latina? Bueno, contesto si les parece las dos, porque creo que más o menos la primera de Medellín, listo. Entonces, por favor, los compañeros de Medellín que nos escriban la otra pregunta, porque había otra intervención. Sí, la anterior, si quieren, no pero había otra intervención en Medellín. Sí, entonces primero la de Medellín y luego esta de Barranca, Gerardo, por favor, gracias. Que creo que van de la mano también las dos intervenciones, en esto de, bueno, qué ha pasado con los movimientos populares en América Latina, y en relación a los gobiernos, cómo ha sido ese complejo vínculo entre movimiento popular y gobierno popular o gobierno progresista. Creo que es ahí, en realidad es todo un tema de debate complejo, pero que hay un concepto que me parece clave para los movimientos sociales, y es el de la autonomía. Creo que mantener la autonomía es la clave para los movimientos populares, esté el gobierno que esté. Una de las cuestiones que ha pasado, es verdad, y lo mencionaba el compañero, es que muchos de los movimientos sociales que habían tenido una impronta de movilización, de combatividad muy fuerte, luego, cuando surgieron estos gobiernos progresistas, se desmovilizaron, menguaron, no supieron cómo enfrentar ese dilema, de decir, bueno, hay un gobierno por ahí que me tira algunas líneas, que por ahí tira más recursos, que por ahí tiene más aceptación. Fue muy complejo y también muy distinto en cada lugar, ¿no? Evidentemente hubo una desmovilización de las resistencias durante los años del ciclo progresista. En algunos casos, por ejemplo en Brasil, creo que quedaron muy subsumidos a las lógicas del PT, a las lógicas del oficialismo, y perdieron ese grado de autonomía y de capacidad crítica. En el caso de Argentina hubo una división quizás entre algunos movimientos que se alinearon al proyecto oficial, al oficialismo, al kirchnerismo, y también quedaron entrampados en las lógicas estatales, en pasar más a ser funcionarios y en olvidar, en sostener los reclamos, que siguió habiendo muchos, y también de los movimientos populares que no se alinearon al kirchnerismo. Hubo también ciertas desinteligencias o ciertas dificultades para enfrentar la etapa y enfrentar a un gobierno que logró desarticularlos, que se propuso desarticularlos, pero que tampoco desde los movimientos y desde las izquierdas se logró pensar en una alternativa de cambio o cómo enfrentar de mejor manera a un gobierno que no era el gobierno neoliberal o el gobierno de derecha que estábamos acostumbrados a enfrentar. Entonces, siguiendo en esa línea y pensando también en esto de, bueno, cuáles fueron los desaciertos o las debilidades, creo que hubo una cuestión que se mantuvo siempre en toda América Latina y que fue el alto grado de fragmentación. La atomización del movimiento popular creo que fue
una de las limitaciones más fuertes que han tenido los movimientos, tanto los que hubo gobiernos progresistas como en los que se mantuvieron los gobiernos neoliberales. Entonces, el límite principal pasa por ahí, por todo lo que nos cuesta construir desde la diversidad, ¿no? Con todo lo que nos cuesta hermanarnos con las organizaciones cercanas y priorizar, como decía Camilo Torres, ¿no? Pensar en lo que nos une y no en lo que nos separa. Entonces, bueno, ¿de qué manera romper con esta atomización? Creo que es una de las tareas claves para el movimiento popular, y durante lo que ha sido el ciclo progresista también pensar en, bueno, cuando hay un gobierno aliado, ¿de qué manera no quedar entrampados en las lógicas estatales o quedar obsecuentes y acríticos de los oficialismos? Siempre el movimiento popular tiene que tener una autonomía para incluso protestar contra las cosas que no se hacen bien desde un gobierno aliado. En Venezuela, y reitero siempre Venezuela porque es un proceso por ahí el que más conozco, por haber vivido allí unos años, hubo cierto chavismo que se ha mantenido con ese grado de autonomía, muy pequeño, es verdad, hay un chavismo también muy acrítico y muy de hacer seguidismo al discurso y a las políticas oficiales, pero también hay algunas organizaciones populares, sobre todo la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, el movimiento de pobladores y algunos colectivos más pequeños que siempre han sostenido ese cierto grado sano de autonomía y de crítica y de movilización contra las cuestiones fallidas de su gobierno aliado, sea el burocratismo, sea la corrupción, sea la ineficacia, siempre han tenido presentes también esos reclamos y esas críticas a su propio gobierno aliado. Y lo que mencionaba ahí el compañero también de la importancia de la movilización, bueno, ese es otro elemento clave. Los gobiernos que no se han sostenido en la movilización popular, lo que no han propiciado e impulsado la movilización popular como bastión de apoyo, también fueron los que primero cayeron. El gobierno de Argentina y el de Brasil no han impulsado un proceso de movilización popular, no se han asentado en la gente bancándolos en las calles. En Venezuela, reitero, sí se ha mantenido siempre esa lógica de movilización popular, y creo que también una de las claves de por qué se sostiene la revolución bolivariana y por qué se ha logrado derrotar uno tras otro los intentos golpistas, las guarimbas, los intentos desde el imperio y desde la derecha local de tumbar al gobierno por la fuerza, creo que en buena medida se han logrado neutralizar porque el pueblo chavista siempre se mantuvo en las calles y siempre mantuvo la correlación de fuerzas a favor en lo que es la movilización callejera. Gracias, Gerardo. Tenemos entonces otra pregunta de Medellín y seguimos con otra de Cali, y ahí podemos ir redondeando para hacer el cierre. Entonces, la siguiente pregunta de Medellín es: ¿será posible un gobierno de socialismo en Colombia a corto, mediano o largo plazo posibilitado por el proceso de paz? Bueno, con el optimismo del corazón y sin el pesimismo del corazón, hay que decir que, bueno, evidentemente yo pensaría más en un mediano plazo, sino en un largo, siendo realista, ¿no? Creo que Colombia recién está pensando en la posibilidad de generar las garantías y las condiciones, por lo menos para que haya una cierta democracia un poco más real. Evidentemente va a ser un primer paso que va a generar mejores condiciones para ir de a poco generando una alternativa que pueda en algún momento disputar el gobierno, y que en un futuro, si se puede y si se quiere, y ojalá que así sea, plantee una ruptura sistémica y apueste a la construcción de una especie de socialismo del siglo XXI. Evidentemente no va a ser fácil, va a tener que ver con esta maduración de las fuerzas progresistas y de izquierda de generar estos lazos de unidad. La verdad que no hay que tampoco ser, digamos, triunfalistas y pensar de que porque se culmina el conflicto armado ya va a haber la posibilidad va a ser un camino largo, pero vale la pena intentarlo. Hoy por hoy, sinceramente, no veo, digamos, posibilidades a corto plazo
de esta alternativa que presente un proyecto de transformación. Si uno piensa en procesos históricos, bueno, el PT estuvo cerca de 20, 25 años construyendo esa herramienta, perdiendo 4 elecciones presidenciales, hasta que logró en su quinta apuesta Lula ganar. Los procesos también en Bolivia, bueno, Evo y el MAS y los movimientos que surgieron, también tuvieron muchos años de lucha. Hablábamos de Venezuela y cómo desde el Caracazo pasaron 10 años para que Chávez llegara al gobierno. Va a depender también de ciertos liderazgos que puedan ir madurando, surgiendo y también generando esa conexión y esa unidad que un liderazgo a veces genera, ¿no? Si bien uno siempre habla de liderazgos colectivos y de apostar a las construcciones colectivas, bueno, a veces los liderazgos también facilitan procesos de unidad y homogeneizan a distintas corrientes. Así que bueno, esperemos que así como en esta última década y media, en este siglo, Venezuela ha planteado esa idea del socialismo y ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad del socialismo del siglo XXI, ojalá que sea Colombia la que nos lo plantee en los próximos años, esperemos que sea en este siglo XXI, ¿no? Así que bueno, espero Gracias, que sea Gerardo. no más adelante. Hola otra vez. Mira, la otra pregunta era como entendiendo que el ciclo, pues la discusión del ciclo pasa por un debate de Estado y de poder, ¿cierto? Pues la pregunta es, ¿cuáles pueden ser las principales limitaciones del movimiento popular desde el trabajo de base y del gobierno en la dirección del Estado? Y otra sería ahí como otra más pequeñita. ¿Entendieron los diferentes procesos como objetivo llegar al gobierno? Si podés repetirme las preguntas, y bueno, Perdón, también, si las es la pueden gripa. anotar también, les decía, me ayuda bastante si las anotan ahí en el chat, pues buenísimo. Y si no, bueno, te pido ahí que me las respondas porque no se escuchó bien. Está bien, es la gripa. ¿Cuáles pueden ser las principales limitaciones del movimiento popular desde el trabajo de base y del gobierno en la dirección del Estado? Y la otra sería, ¿entendieron los diferentes procesos como objetivo llegar al gobierno? ¿Entendieron? Discúlpame. ¿Entendieron los diferentes procesos como objetivo llegar al gobierno? O los procesos que entendimos que vos mencionabas, que hicieron la cuestión de los ciclos progresistas. Cuando llegaron al gobierno, ¿su objetivo era llegar al gobierno como tal? A ver, la primera, bueno, hablaba un poco de las limitaciones del movimiento popular, vos creo que enfocás más al trabajo de base, al trabajo territorial. Quizás hubo algunas experiencias en las cuales se quedó, digamos, encerrada toda la política de la organización al trabajo territorial. Obviamente el trabajo de base es la clave, es lo más importante, pero también la experiencia ha determinado que los proyectos que únicamente se han quedado en el trabajo territorial, en el trabajo comunitario, y no han tampoco pensado en dar ese salto de construcción política, de articulación política con otros sectores, tienen esa limitación de, por ahí lo que en una época se decía, construir el socialismo en un solo barrio. Bueno, entonces vos armás ahí tu espacio muy bonito, muy ideal, con algunos vecinos y vecinas que construyen un montón de herramientas y proyectos con una perspectiva de prefiguración de una nueva sociedad y con nuevas relaciones sociales y productivas, pero si eso queda limitado territorialmente a un espacio pequeño, creo que, digamos, no aporta a un proyecto de transformación societaria, de sociedad. Entonces creo que una de las limitaciones por ahí de los movimientos populares en cuanto al trabajo de base pasó por eso, por a veces por ahí quedarse solamente en eso y como a veces se dice acá, bueno, seguir haciendo lo que ya sabemos hacer. Por ejemplo, acá en Argentina los movimientos populares, lo que era el movimiento piquetero, con un desarrollo muy grande de trabajos productivos, socioproductivos, comunitarios, de huertas, panaderías, apoyo escolar,
talleres de costura, digamos, una infinidad de proyectos interesantísimos de formación política, pero que si eso lo seguimos repitiendo y solamente seguimos en eso, obviamente va a faltar ese salto cualitativo, ese salto de politización que pueda implicar la articulación con otros sectores y sobre todo interpelar al resto de la sociedad. Entonces creo que por ahí una de las limitaciones en cuanto al trabajo de base pasa por ahí, por a veces algunas experiencias que se han quedado en solamente construir en un determinado territorio pequeño y no han logrado trascender y contagiar a sectores más amplios. La segunda pregunta, vos preguntabas algo así como si los gobiernos tenían como objetivo llegar al gobierno solamente, algo así. Es decir, no sé si la querés por ahí explicitar un poco mejor, o... La segunda pregunta. Hola, que si el fin de estos procesos, de estos movimientos, era llegar al gobierno como tal. Ah, claro. Bueno, sí, creo que, insisto, no se puede pensar a todos como iguales o meter a todos en la misma bolsa. Creo que cada proyecto ha tenido sus matices, sus diferencias y sus apuestas. Evidentemente, hubo algunos gobiernos, y creo que esta es la distinción más importante que mencionaba, es que algunos gobiernos solamente tenían como objetivo impulsar esta especie de redistribución, de inclusión social, pero sin poner en cuestionamiento el sistema de conjunto, sin poner en cuestionamiento las causas estructurales de la desigualdad, de la pobreza, sin poner en cuestionamiento este ideario del sistema capitalista. Creo que algunos proyectos tienen ese límite y su fin, su objetivo pasa por ahí, justamente, ¿no? Por pensar un proyecto de cierta redistribución, cierta inclusión, pero limitado por esa concepción estructural de un capitalismo, si se quiere, serio. Ellos mismos lo han bautizado así, capitalismo serio, capitalismo más humano, que en definitiva uno cree que el capitalismo tenga el apellido que tenga, sea bautizado como sea, tiene en su matriz una estructura desigual y, digamos, una injusticia de por sí. Entonces, creo que es el límite de esos gobiernos, y pienso de vuelta en Argentina, en lo que fue el kirchnerismo, el PT en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay. Bueno, evidentemente el gobierno ecuatoriano había arrancado con más audacia y con un horizonte más radical, y en estos últimos años ha retrocedido y se ha acercado más quizás a estos proyectos más neodesarrollistas y con esas limitaciones. Evidentemente, lo decía, en Venezuela y en menor medida en Bolivia, el objetivo y el fin del proyecto histórico tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con esta construcción de un paradigma distinto, más allá de que en lo concreto y en la realidad uno diga, bueno, pero en realidad no se ve en lo concreto, el modelo económico sigue siendo en Venezuela rentista petrolero, todavía no se han dado por ahí esos pasos para pensar en un socialismo, pero sí está en el proyecto, digamos. Si uno lee el Plan de la Patria, que es el proyecto que deja Chávez como plan de gobierno de 2013 a 2019, unos meses antes de su última elección y antes de fallecer, bueno, deja ese proyecto histórico en el cual dice, bueno, no nos llamemos engaño, seguimos viviendo bajo las estructuras del sistema capitalista, no lo hemos podido trascender, pero ahí plantea 5 proyectos, 5 objetivos históricos que intentan ir en ese sentido, donde uno dice, bueno, evidentemente el proyecto bolivariano va mucho más allá, no tiene como fin en sí mismo llegar al gobierno solamente, sino pensar en un proyecto de sociedad diferente. Después, evidentemente, la práctica misma tiene sus complejidades y también los tiempos. Uno dice, ya pasaron 18 años de Revolución Bolivariana, ya pasaron 11 desde que asumió Evo, y bueno, pero evidentemente 10 años, 20 años en procesos históricos no es mucho. Y claramente los cambios de mentalidad, los cambios culturales, los cambios estructurales
quizás llevan mucho más tiempo, hasta generaciones enteras, sobre todo en procesos de transformación que tienen estas características de llevarse a cabo por vía electoral, por la vía, digamos, democrática electoral, a diferencia de experiencias anteriores que han irrumpido de otra forma, como ha sido, por ejemplo, la Revolución Cubana, que fue la que triunfó en el siglo pasado, la que ha sido después la Revolución Sandinista, proyectos que han irrumpido y han cortado de cuajo lo anterior. Bueno, de esta forma es mucho más complejo pensar en transformaciones profundas, pero sí creo que hubo algunos gobiernos que llegaron al gobierno con el fin, digamos, más limitado, y otros que pensaron en objetivos, si se quiere, más transformadores o más de ruptura con el capitalismo. Gracias, Gerardo. Nos quedan 10 minutos, entonces vamos a dar la última intervención, la pregunta a la ciudad de Neiva, que no ha preguntado. Entonces, los compañeros de Neiva, la última pregunta, y ya cerramos, Gerardo, después de esta pregunta. Dice, se mencionaba como algo positivo el avance de la lucha de las mujeres y el de velar y denunciar el machismo y el patriarcado. Sin embargo, esto se da desde los movimientos sociales porque muchos de los gobiernos progresistas fueron violentos con las demandas de las mujeres y movimientos feministas. ¿Sería posible ahondar un poco más en cómo qué? En cómo avanzar, supongo, en cómo se avanzó desde dichos gobiernos en la tarea de gobernar desde una política antipatriarcal? Bien, es un tema interesante porque la verdad que los avances, los pasos que se han dado desde los movimientos de mujeres, desde el feminismo y lo que se ha logrado instalar en las agendas y en las sociedades, justamente es más producto de las luchas de las mujeres que por políticas públicas que se han impulsado de los gobiernos. Evidentemente hay matices y vuelvo a lo mismo. Cada gobierno ha tenido su impronta también en este aspecto, en el aspecto de las demandas del movimiento de mujeres y la lucha contra el sistema patriarcal. Creo que hay algunos gobiernos que han tenido las mayores contradicciones en este sentido, y han sido los de Ecuador y Nicaragua, donde desde los propios gobiernos de Rafael Correa y de Daniel Ortega se han frenado y se han demonizado también los reclamos del movimiento de mujeres, se han impulsado legislaciones regresivas y también, en Nicaragua el aborto era, por ejemplo, era despenalizado en algunas instancias, y durante el gobierno sandinista fue eliminado eso, y hoy Nicaragua es uno de los 6 países del mundo que penaliza el aborto en todas sus causales, en todas sus circunstancias. En Ecuador, Rafael Correa también ha sido muy crítico y hasta con un discurso muy fuerte y muy agresivo contra el movimiento de mujeres, contra el movimiento feminista, también desde una crianza y una concepción. Él ha sido Boy Scout desde el cristianismo, bueno, ha mantenido su lógica conservadora en torno a los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Entonces, creo que, y después, bueno, sí, en Argentina se han impulsado algunos cambios importantes, obviamente las leyes de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que también se ha logrado durante el gobierno kirchnerista. Creo que también fue fruto más de las luchas de movimiento de mujeres que hay en Argentina, con una tradición de lucha muy, muy grande, con algunas concesiones que ha dado el gobierno kirchnerista, que ha apoyado algunas de estas iniciativas, pero no tanto como una especie de voluntad de políticas públicas, sino, bueno, como también dando lugar a los reclamos que iba habiendo. Aún así, también hubo ciertas limitaciones en cuanto a legislaciones. Bueno, el aborto en Argentina nunca se ha logrado poder volver a discutir en el Congreso, más allá de los proyectos que se presentan constantemente. Cristina Fernández siempre se ha pronunciado, y en las últimas entrevistas en estos días lo ha ratificado, su oposición a la despenalización del aborto. Entonces, creo que desde los gobiernos progresistas ha habido también sus matices, algunos han acompañado un poco, pero en general
creo que los pasos que se han dado fueron más productos de las luchas del movimiento de mujeres. Quizás en Venezuela hubo algún matiz un poco más interesante, más allá de que no se avanzó mucho en lo legislativo, pero bueno, el hecho de que Chávez se declarara como feminista y que fuera el primer presidente en la historia y hasta ahora el único que se ha declarado feminista, y que no solamente como una cuestión retórica, sino también el impulso a un montón de iniciativas, como bueno, el Ministerio de la Mujer, legislaciones, distintos programas de empoderamiento también, que han pensado también que la Revolución Bolivariana, el sujeto histórico de la Revolución Bolivariana son las mujeres, y sobre todo las mujeres de los barrios, son las que sostienen el proyecto bolivariano, y Chávez también lo ha visto de esa manera y ha impulsado también que las mujeres tengan ese protagonismo. Evidentemente tampoco es todo color de rosa en la Venezuela bolivariana. Hay también debates sociales como el aborto, la diversidad sexual, el matrimonio igualitario, que están más atrasados que en otras sociedades, pero creo que sí, digamos, la impronta de Chávez declarándose como feminista y repitiendo eso constantemente, y diciendo que sin feminismo no hay socialismo también constantemente, tiró un poco del carro para este lado. Pero bueno, reitero, no se puede englobar a todos los gobiernos bajo la misma conclusión. En algunos hubo más apoyo, en otros menos, pero como conclusión general creo que los pasos que se están dando, reitero, son más producto de la persistencia y la convicción y la fortaleza y las enseñanzas que nos van dejando los movimientos de mujeres a lo largo y ancho de nuestra América. Muchas gracias, Gerardo. Listo, con esto cerramos ya el ciclo de preguntas y pues nos preparamos para el cierre. No sé con qué quieras cerrar y ya los agradecimientos de parte del Congreso de los Pueblos y sus organizaciones. Bueno, nada, gracias nuevamente por la invitación al Congreso de los Pueblos, al Instituto Falsborda. Reitero, me parece interesantísimo que puedan hacer estas charlas, que puedan también conocer las distintas experiencias de distintos países, que puedan seguir abriendo la cabeza y el juego a nuestra América, porque evidentemente, no solo por esto de pensarnos como latinoamericanos, como latinoamericanas, y dejar de lado por ahí las camisetas de nuestras patrias chicas, sino también porque evidentemente entender y mirar lo que está pasando a nuestro alrededor nos ayuda también para comprender lo que pasa en nuestras realidades locales. Evidentemente este ciclo nos deja muchas enseñanzas, como también decía Sebastián Quiroga, compañero de ustedes en el libro, ser gobierno es fundamental para transformar, pero no es suficiente, así que la tarea diaria que hagan ustedes en cada territorio, en cada expresión del movimiento popular colombiano va a ser clave para pensar en un proyecto de transformación en Colombia y para toda América Latina. Así que bueno, nada, agradecido por la invitación y bueno, nos seguimos encontrando en los debates y sobre todo en las luchas. Muchísimas gracias, Gerardo, por el espacio y por aportar a estos procesos de formación que se dan desde Congreso de los Pueblos Cali. Gracias a todas las ciudades, a la participación y a la participación de los compañeros en Cali. ¿Ya cortaron la transmisión? No, Cris, todavía no. Cortaron la transmisión. Cris. Que la corten, no. Bueno, O sea, nosotros podemos seguir aquí hablando, pero que corten la Gera, ¿todavía estás? Sí, acá estamos. Gera, muchísimas, espérame, yo te busco, ¿dónde estás? ¿Me vuelvo a la camarita o ya? Ya, no, quería agradecerte, o sea, muchísimas gracias por la participación, por habernos apoyado con la videoconferencia. Yo sé que igual, digamos que también es diferente dar estas charlas así por este medio, pero pues muy chévere y muy buenos tus aportes. La idea es también mirar que esto quede montado en la página web de la escuela,
Entonces, se va a hacer una notita y yo creo que al final de la semana o a principios de la próxima ya estaría subida para que se pueda también consultar desde otros espacios. Igual ya está en YouTube, pero para que tengamos también en la página web. Y pues nada, seguimos ahí en comunicación y charlando y cuadrando más cosas, ¿vale? Dale, dale. Espero que se haya más o menos escuchado y entendido. Es raro, es verdad, esta metodología. No es fácil por ahí. Es más fácil, obviamente, la cuestión personal, pero bueno, sí hay que aprovechar también estos recursos tecnológicos y bueno, estuvo bueno. La verdad que fue muy interesante también las intervenciones. Me hicieron pensar un montón. Así que bueno, gracias y nada, a la orden cuando quieran. Vale. Bueno, chau, chau. Chao, Cris, te extrañamos. Chao, Cris. Besitos. Chao, besitos. Faltó tu intervención, Cristina. No, pues estuvieron buenas las de Cali. Y las de todas las ciudades, re buenas. Bueno, chao, compas, me descuelgo de por acá. Un besito. Chau, chau.